Buenas tardes, chicos. Estamos en la semana número 15. Así es, mis niños. Con esta semana culminamos el proyecto número 2, Plan A. Mi fondo, la despedida de ustedes como superhéroes y superheroínas del ambiente, porque hacen mucho ejercicio, comen muy saludable y ayudan en casa y al ambiente. Bueno, vamos a compartir la ficha pedagógica para poderles explicar. Acá está nuestra ficha, perdón, la ficha de la semana número 15 que va desde el 16 de agosto 20 de agosto y finalizamos nuestro proyecto Plan ART o proyecto 2, el arte con plantas. El tema pues era el ejercicio y una buena alimentación y somos superhéroes y superheroínas del ambiente. Niños, para hoy, lunes 16 de agosto, la actividad número 1, vamos a continuar con nuestro texto de lengua y literatura, es la hora de leer y escribir cuentos y los imperios y civilizaciones del África durante el siglo, aquí voy a explicar, este es un número romano, esta X significa el 10, esta B significa el número 5 y esta I mayúscula significa 1. Es decir, que estamos hablando del siglo XVI. Estos son números romanos. Aprovecho para poderles explicar los números romanos. Traten de investigar cómo se escriben pues, los números romanos del 1 al 10. Y así vamos y informando referente a estos números. Y aquí les comento porque este es el siglo XVI. Repito, la X 10, la B mayúscula 5 y la I mayúscula el 1, es decir, siglo XVI. Esa es la cartilla que le entregamos en conjunto con el texto integrado y tenemos que estudiar, pues no, porque nos dan un libro, tenemos que irlo leyendo poco a poco. Y aquí, pues, culminando ya en esta semana el plan ART, que se basan en utilizar los elementos de la naturaleza, como hemos venido haciendo para una creación artística. Además de tu obra, te va a permitir comunicar las problemáticas estudiadas y qué recomendaciones tú das para los cuidados y conservar los recursos de nuestro planeta. ¿Se acuerdan cuando hablamos del calentamiento global, de la erosión y muchas cosas que nos pueden afectar en el ambiente? Entonces, recuerden, niños, que nosotros leímos en la semana 13 las habichuelas mágicas, que hicieron esos videos bonitos y les agradezco muchísimo. Ahora continuamos con la semana 14, que fue la que pasó, ¿no verdad? Que continuamos, nos quedamos en el numeral 14. Pero ahora que estamos en la semana 15, comenzamos con la página 56 de su texto integrado en el área de lengua y literatura y tenemos el numeral 15. Completo el diagrama de mi cuento con las palabras claves. Luego utilizo este esquema para escribir mi primer borrador. Recuerden que la semana 14 ustedes tenían que haber hecho un borrador de un cuento de ustedes. Entonces, aquí les da unos personajes principales. Pueden elegir unos de estos o pueden inventar uno que ustedes prefieran. Yo elegí a mí me encantan los dragones, mire que tienen alas. ¿Cuándo se ha visto esto de los dragones con alas? Porque son imaginarios. Recuerden que los cuentos tienen personajes imaginarios. Aquí hay hadas, aquí hay unos duendes, aquí hay un troll como Shrek, no sé si habrán visto la película, y verán que ustedes pueden elegir. Aquí lo anotan de cuáles estos personajes o lo que ustedes quieran inventar, me los colocan acá. Luego escribe quiénes son, pues no, ¿verdad? Yo elegí el dragón con alas le puse. Ahora elijan ustedes el escenario de su historia. Como yo elegí un dragón, pues yo elijo este castillo. Entonces le pongo aquí, elegí el castillo, porque yo elegí un dragón. Ese es mi elección, pero ustedes pueden tener las elecciones que prefieran. Vamos a escribir el conflicto. ¿Qué significa conflicto? Conflicto significa un problema.
¿verdad? Cuando tenemos en casa, hoy cómo hago la tarea, no la entiendo. Ese es un problema y tenemos que resolverlo viendo los videos que yo les hago para que puedan realizarlo. Entonces aquí dice, escribo el conflicto de tu cuento que tienen sus personajes principales. A mí se me ocurrió, el dragón no tiene fuego para expulsar de la garganta. Cuando yo veía las historias imaginarias de hadas, yo veía que un dragón cuidaba a las princesas y ellos botaban fuego por la garganta. Entonces, aquí en mi caso, en mi cuento, yo digo que el dragón no tiene fuego para expulsar. Ese es el problema que presenta mi dragón, mi personaje que elegí. Ustedes tienen que poner aquí el problema que tenga su personaje. Ahora, el desarrollo del problema o desarrollo del conflicto. Pienso en las acciones que se desencadena el problema. ¿Será que el dragón tomó mucha agua y no le sale fuego por la garganta? Eso me hice una pregunta yo. Entonces yo digo, ¿será por eso que no le salió fuego? Estoy preguntándome por el problema que yo misma puse. Así tienen que hacer ustedes con su cuento. Luego dice, vamos a darle una solución pues a ese problema. Todo problema, niños, como en casa, cuando tenemos alguna dificultad, hay una solución, ¿no es verdad? Entonces, así como los problemas de matemáticas que le ponen aquí cuánto pesa o cuánto mide la ventana que les mandé a medir, entonces ese es un problema que ustedes tienen que darle una solución midiéndola, porque eso es lo que se le está pidiendo. Pienso en una solución al conflicto y un final para el cuento. Entonces yo le puse así, el dragón debe secar su garganta respirando fuerte. O sea, yo mismo digo, mi dragón, para que pueda botar ese fuego de la garganta, tiene que secar su garganta porque tomó mucha agua y por eso es que no le sale el fuego. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, mis niños, en este numeral número 15. Ahora vámonos al 16. Escribo mi primer borrador dentro de los recuadros que están aquí. Las preguntas me ayudan a pensar en cada una de las partes del cuento. Situación inicial. Aquí hay unas preguntas y ustedes la van a responder. En mi caso, dice, ¿cómo es el escenario? Yo elegí, es un castillo. Entonces ustedes tienen que saber qué van a elegir en su cuento porque es su imaginación. ¿Qué hay en él? Hay una princesa, se me ocurre. Aquí no le puse yo, pero se me ocurre en este momento una princesa. La pregunta número 2, ¿cuáles son los personajes principales? El dragón y la princesa. ¿Cómo son sus personalidades? Yo le puse aquí buenos y amables. En los personajes principales, ¿cómo son? Yo les puse que son altos y fuertes. ¿Ya? Esas son las cosas que ustedes tienen que ir colocando a medida que ustedes van realizando su imaginación, su cuento. Yo les puse que eran buenos y amables el dragón. Esa es mi imaginación y ese es mi cuento y yo lo estoy imaginando de esa manera. ¿Qué están haciendo? Se me ocurre a mí que el dragón está conversando con la princesa. Esas son mis ocurrencias y así ustedes tienen que seguir con sus ocurrencias. ¿Cómo son los personajes secundarios? Podríamos decir, se me ocurre un perrito que tiene la princesa como personaje secundario. El conflicto, repito, es el problema. ¿Qué ocurrió? ¿Y con quién se encontró? ¿Qué ocurrió? Que el dragón tomó mucha agua. Ese era mi problema, como lo expliqué anteriormente. ¿Y con quién se encontró? Con la princesa. Ahora vamos a desarrollar el problema, el cuento. ¿Qué acciones realizaron los personajes? El dragón respiró fuerte, porque yo les dije que para solucionar el problema de que no podía botar o emitir fuego por la garganta, el dragón tenía que respirar muy fuerte para que se le seque la garganta. Entonces, ¿qué pasó después? Ya pudo expulsar el fuego. Mire que ya desarrollando, ya voy dando la solución al problema. Solución del conflicto. ¿Cómo se solucionó el conflicto? Porque el dragón respiró fuerte. ¿Y cómo termina el cuento? Vivió muy feliz. Esa es mi historia, mi apreciación, mis ocurrencias. Ahora quiero ver qué me escriben ustedes, porque ese es su trabajo, imaginar y crear este hermoso cuento.
Ahora nos enlazamos con estudios sociales con la cartilla de etnoeducación, sembrando a través de la palabra nuestros orígenes. Aquí les explico los imperios y civilizaciones del África durante el siglo 10, 5, 1, 16. Ya le expliqué. Activemos nuestro conocimiento. Aquí hay unas preguntas que ustedes tienen que buscar en un diccionario. Yo siempre les he dicho que busquen en el diccionario las cosas que ustedes no entiendan. ¿Qué es un imperio? Aquí yo les busqué y encontré organización política de un estado que extiende su dominio a otros pueblos y que en general tiene el poder centrado en un emperador. Eso yo lo encontré en el diccionario. Así tienen que buscar qué son civilizaciones, qué imperios o civilización conoces. Aquí vamos a hablar. Hay algunos imperios importantes en el continente africano. El imperio Ghana, así se lee porque aquí hay una H intermedia y es mudita la H, ¿no? ¿Verdad? Los orígenes del imperio Ghana proceden de África del Norte. Recuerden el mapa que ya ustedes tienen que haberlo dibujado y tienen que recordarse cómo es África. Están en el norte del África, este pueblo Ghana, y este imperio tuvo 44 gobernantes hasta la dinastía ya cambió, perdón, y debido a un golpe de estado por unos aristócratas negros, los cuales entregaron el trono a un rey negro. Ahí está un rey negro y le entregaron ese trono. ¿Quién funda la dinastía Sisé? Esta dinastía gobernó por 3 siglos. Les aconsejo a mis niños que lean estas lecturas. Aquí hay nombres, unas palabritas media difíciles. Pídanle ayuda a mamá, papá o a su acompañante, pero traten de leerlo y traten de entender lo que hay en esta lectura, porque yo puedo preguntar, ¿qué se entendió del Imperio Ghana en el África del Norte? Entonces ustedes tienen que decir pues que hubo 44 gobernantes y que estaba organizado por aristócratas negros y que hubo pues un rey negro. Miren, yo en un ratito lo que leí es lo que me entendí y lo que trato de entender y que se me grabe aquí en mi mente. Luego viene el imperio de Mali. Mali, ¿qué significa? Mali, tierra donde viven los reyes. Mire, ahí está una respuesta que posteriormente le van a preguntar. Este imperio se forma a partir de la invasión de los mandingas sobre el territorio Ghana. Su capital era Niani. Así es, porque aquí hay una tilde, hay un acento. Lo que hoy es una aldea ubicada entre las fronteras de la actual Guinea y Malí. Su rey más notable fue Mansa Musa, que consiguió un máximo poderío en el siglo, voy a ayudar aquí, la X mayúscula, todas son mayúsculas, si ustedes ven X, y la B. La X significa 10, la I 1 y la B es 5. Pero en el número romano, cuando un 1 está delante del 5, en este caso del 5 de la B, viene a ser el número 4. Qué interesante, miren cómo el número romano lo estamos estudiando en este momento. Nos enlazamos con matemáticas prácticamente y estamos aprendiendo acerca de los números romanos. Investiguen los números romanos, que se hizo célebre por sus peregrinaciones a la Meca. Su economía está basada en la agricultura muy desarrollada y conocían de la cría y mantenimiento del ganado. Además, desarrollaban comercio dinámico, ya que las mercancías llegaban a la capital de todos los lados del continente. Qué interesante. Ahora tenemos el imperio Songhai. Así es, Songhai. Ubicado en la cuenca del río Níger, su capital comercial fue Gao, donde se realizan las actividades económicas como la exportación de la sal, oro y pieles de leopardo. Qué interesante. O sea, ellos cazaban a estos animalitos y sacaban las pieles. Obviamente que eso era en la antigüedad, porque nosotros ahora tenemos que cuidar a los animalitos, no tenemos que estar matándolos para que sacar las pieles. Hacia el norte del África.
tuvo el centro cultural más trascendente del mundo islámico, con su Universidad de Sankore, cuyos profesores causaron asombro en la Universidad El Cairo. Yo siempre escuchaba en las películas, cuando hacen esas películas de egipcio, hablan de El Cairo. Creo que El Cairo es parte de un país del África que se llama Egipto. Qué interesante saber del África, ¿no? Todo esto lo van a encontrar en su cartilla. Lean, niños, las veces que puedan en compañía de su tutor, de su representante, para que ustedes puedan entender estas lecturas. Ahora vienen las actividades. Primero, busca en el diccionario, como les dije, el significado de las siguientes palabras. Imperio, aquí les puse yo les ayudo, pero ustedes si quieren investigar más, porque ustedes son niños investigadores, van a tener más conocimiento. Imperio es una organización política política en el que un estado o nación impone su poder. Civilización, conjunto de costumbres, conocimientos, artes e instituciones que constituye la forma de vida de una sociedad humana. Conclusión, imperio es una organización política. Nosotros tenemos un imperio, el imperio tenemos un gobierno. Eso quiero que ustedes capten y entiendan. Pero aquí en este caso, en nuestro Ecuador, no se impone el poder porque nosotros elegimos a nuestro representante, a nuestro presidente de la República. Pero en ese caso, cuando eran en la antigüedad, el imperio, el gobernante sí impone su poder. Miren la diferencia de lo que es un imperio en la antigüedad y de lo que es ahora nuestra democracia. Civilización es el conjunto de costumbres, conocimientos, artes, instituciones que constituyen la vida de una sociedad humana. Miren cómo tenemos muchas aquí dentro de nuestro país. Se escucha y se sabe que hay 14 nacionalidades. Eso lo vamos a estudiar posteriormente. Qué interesante que cada uno tiene sus costumbres, su arte. Y eso lo vamos a ir conociendo. Eso es civilización. ¿Cuál es el origen del Imperio Ghana? Ustedes tienen que retroceder, pero yo aquí les ayudo, que los orígenes del Imperio Ghana proceden de África del Norte, de los pueblos bereberes. Bien interesante esa palabra, bereberes. Ahora tienen que buscar qué significa Malí. Yo les dije, cuando yo dije, ajá, Malí significa tierra donde viven los reyes. Entonces, ya ahí ustedes tienen que colocar la respuesta. Y ahora tenemos, ¿cuál fue el rey más notable del reino Mali? Su rey más notable fue Mansa Musa. Vayan y verán que van a encontrar. Si me equivoqué, me corrigen y es listo, yo no me enojo. Pero yo sé que vayan ustedes a buscar en el reino Mali. ¿Qué imperio tuvo el centro cultural más trascendente del mundo islámico? Tienen que irse a ver el imperio islámico. Investiga qué otros imperios y civilizaciones importantes existieron en África, aparte de la que hemos mencionado, Ghana, Mali y el islámico. Ahora tienes que dibujar el mapa del imperio o civilización que más te gustó. A mí me gustó el imperio Mali, yo lo busqué en internet y aquí está el dibujo del imperio Mali. Aquí se Conwy, Salet, Tombuchi, Gao, Jenny y el río Níger. Entonces, ustedes tienen que dibujar. Por favor, quiero ver esos dibujos bien bonitos. Y esto todo lo van a guardar en su portafolio. Recuerden, niños, que terminando el mes de septiembre, vamos a revisar el primero y el segundo parcial. Ya revisé el primer parcial. Los que ya les revisé, eso no tienen que llevar. Pero los que faltaron, pues tienen que llevarme los dos parciales. Y ahí vamos a calificar el primer quimestre. Su compromiso, tienen que leer y comprender los cuentos y las lecturas de nuestros orígenes. Voy a dejar de compartir para despedirme, no sin antes decir qué interesante conocer un poco más del África y de estos imperios. Chao chicos, cuídense, nos vemos en una próxima oportunidad.